Cordial saludo para todos. Esta es la presentación de la evaluación final del curso de Nociología. Mi nombre es Juan Carlos Paredes Marín. En relación con las principales ideas o aprendizajes durante el curso, este es el primero de ellos, la diversidad y legitimidad de las formas de saber. Y consistió en entender que no existe una única forma o una forma universal superior de conocimiento. Y en relación con las perspectivas de Foucault y Bueno, ellos enfatizan en que diferentes regímenes de saber o modos de conocer pues han coexistido y que poseen su propia lógica y su validez contextual. Y en relación con la hegemonía frecuente que se presenta del conocimiento científico positivista que tiende a deslegitimar a otras formas de saber, como por ejemplo los conocimientos ancestrales o aquellos arraigados en la experiencia simbólica y racional. Y pues es valorar esta pluralidad es fundamental para entender pues cómo los seres humanos conocen el mundo. Otra de las ideas o de los aprendizajes importantes durante el curso es el papel activo del sujeto y el contexto en la construcción del conocimiento. Y aquí entender que el conocimiento no es simplemente un reflejo pasivo de una realidad externa y objetiva, sino que es una construcción que es activa y que se da por el sujeto cognoscente dentro de un contexto histórico, social y cultural que es específico. Y también pues que hay corrientes, ¿sí? O escuelas, como por ejemplo el convencionalismo, que postula que el conocimiento se basa en acuerdos sociales o lingüísticos, o hablando específicamente del apriorismo kantiano, que sostiene que las estructuras mentales del sujeto organizan la experiencia. Y aquí también es importante entender que Foucault argumenta cómo los regímenes del saber establecen condiciones y la posibilidad para lo que cuenta como conocimiento en una época determinada y que termina moldeando la forma en que se percibe y se interpreta la realidad. Y otro aprendizaje importante es la complejidad de los problemas nociológicos fundamentales y las diversas aproximaciones teóricas que hay. Entonces, entender que existen preguntas muy complicadas y que son centrales de la nociología, como qué es el conocimiento, cómo se origina, cuáles son sus límites, qué puede garantizar su validez. Entender que para esto no hay respuestas sencillas, que tampoco son universalmente aceptadas y que entender las características principales de las teorías que tratan de explicar estas preguntas, pues da un marco conceptual que es importante para permitir un análisis crítico eh, de diferentes afirmaciones sobre el conocimiento. Los términos consultados, el primero de ellos, bueno, fueron muchísimos, pero los que consideré más importantes o que recuerdo más haberlos consultado, el primero de ellos es episteme, que se usa de forma intercambiable con conocimiento. Y para Foucault, episteme se refiere al conjunto de supuestos, reglas y condiciones que determinan qué cuenta como conocimiento y verdad en una época histórica particular. Entender este término en Foucault me permitió entender pues, la idea sobre la no progresión lineal hacia una verdad única, sino de transformaciones en las estructuras que van posibilitando el conocimiento. Fue importante pues para comprender la distinción entre nociología y epistemología y para el abordaje de la lectura de Foucault sobre los diferentes regímenes del saber. El término tabula rasa, que es una expresión latina que significa tabla rasa o pizarra en blanco, y pues que hace referencia a la tesis que es asociada con John Locke, de que la mente humana nace sin ideas innatas y que todo el conocimiento se adquiere gradualmente a través de la experiencia sensorial, y que al leer sobre el empirismo fue muy útil pues entender este término y que es importante para comprender cómo los empiristas conciben el origen y el desarrollo del conocimiento. Y el otro término consultado es el apriorismo, ¿sí? Y a priori, y que se refiere al conocimiento que es independiente de la experiencia, ¿sí? Aquí estamos hablando, por ejemplo,
de las verdades lógicas o verdades matemáticas que son a priori, y el conocimiento surge de una síntesis entre elementos empíricos que vienen de la experiencia y principios a priori que son inherentes a las estructuras de la mente. Y fue muy importante este término para entender cómo Kant propone esta síntesis y su giro copernicano, en donde los objetos se ajustan a la mente y no sucede al revés. Bueno, aquí se establece entonces la diferencia entre creencia y conocimiento. Entonces la creencia es un estado mental subjetivo en el cual un individuo asume que una proposición o idea es verdadera o que un determinado estado de cosas es real. Y esto puede estar basado en muchas cosas como la intuición, la fe, la autoridad, la experiencia personal no verificada, o simplemente en prejuicios. Y esto no requiere necesariamente una justificación rigurosa o una evidencia externa. En el caso del conocimiento, implica más que la simple creencia y se ha definido como una creencia verdadera justificada. Entonces, para que se dé el conocimiento tendrían que presentarse tres pasos. El primero de ellos es que la persona debe creer que la afirmación es verdadera. El segundo es que la afirmación debe ser efectivamente verdadera. Y en tercer lugar, que la persona debe tener una justificación adecuada, una evidencia sólida para esa determinada creencia. En relación con ejemplos, podríamos entonces hablar de que una persona crea firmemente que el equipo de fútbol va a ganar un partido, ¿sí? El equipo del cual es hincha, entonces que crea que va a ganar el partido porque tiene un buen presentimiento o porque siempre le ha ido muy bien en determinado tipo de partidos o cuando se enfrenta contra determinado equipo. Esto sería una creencia, perdón, que se puede concebir como una convicción, pero para la cual no hay una justificación sólida que se basara pues en un análisis objetivo de probabilidades, condición de los jugadores, del campo, clima, nivel de juego, etc. Y en el caso del conocimiento, podríamos poner como ejemplo, por ejemplo, el uso de un antibiótico en el caso de un médico, y es que este médico puede saber que la penicilina tiene efectividad contra ciertas infecciones bacterianas y pues este saber se basa en la creencia que tiene el médico de la eficacia de la penicilina, pero además es un hecho que científicamente puede comprobarse y es que la penicilina combate ciertas bacterias y este conocimiento pues se respalda por muchos años de investigación científica, estudios clínicos y un entendimiento de los mecanismos biológicos que se involucran en esta acción del medicamento. Bueno, ahorita respondiendo a la pregunta de la importancia de la nociología para el análisis de los fenómenos sociales, entonces aquí es importante entender que la nociología ofrece herramientas conceptuales para deconstruir y cuestionar las bases sobre las cuales se asientan las verdades aceptadas en una sociedad. Y lo que una sociedad considera conocimiento válido no es un dato neutro, sino que está profundamente imbricado con estructuras de poder, intereses económicos y con dinámicas políticas. Y pues la hegemonía de ciertas formas de saber, como por ejemplo el saber científico técnico, puede conducir a que haya marginación de otros conocimientos. Podemos tomar como ejemplo saberes indígenas o comunitarios. Eh, que pueden ofrecer pues también perspectivas valiosas sobre la relación con el entorno o la cohesión social. Entonces, la nociología permite identificar estos procesos de validación y exclusión. Además de eso, pues la nociología fomenta una actitud crítica ante la avalancha de información y desinformación actuales, teniendo en cuenta pues todas las vicisitudes que puede traer la era digital. La nociología también puede promover el diálogo intercultural y la búsqueda de soluciones más integradoras a problemas sociales complejos. Y la nociología no es solamente un ejercicio académico abstracto, sino que es una herramienta vital para facilitar la formación de una ciudadanía que sea reflexiva. Muchas gracias.